Bienvenidos de nuevo una semana más. Soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para aprender economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Y este fin de semana, pues oye, tenemos cita electoral. Mañana, domingo, 9 de junio, hay elecciones europeas. Y son elecciones importantes. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, aunque no lo parezca, cada vez decide más cosas. Tiene competencias sobre cada vez más materias que nos afectan directamente de una u otra forma. Y entre otras vamos a hablar de la Agenda 2030. Todos vosotros conoceréis ese pin, ese emblema, con los colorcitos así del arco iris, con colorcitos, todo muy bonito, muy happy flower. Ese es el emblema de la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 tiene también una agenda oculta, una agenda perversa, una agenda tremendamente perjudicial para nuestros bolsillos, para nuestros intereses, para nuestra libertad y para nuestro bienestar. Una agenda que ha abrazado con fervor, con pasión, con firmeza, nuestros políticos, tanto nacionales como europeos, porque la Agenda 2030 trata distintas materias. Está relacionado con las políticas energéticas, con el transporte, la movilidad, la agricultura, la ganadería, el reciclaje. Y también vamos a hablar de otra cuestión que tiene mucho que ver con Europa, que son los famosos fondos europeos Next Generation, que han llegado a España a paladas en forma de decenas de miles de millones de euros y que, sin embargo, o no aparecen porque no llegan, no se ejecutan o directamente se despilfarran. Así que, si estáis ya preparados, arrancamos. Agenda 2030. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus costes? ¿Cuáles son sus consecuencias? La Agenda 2030 está perfectamente implantada en la Unión Europea. Nuestros queridos eurócratas, la Comisión Europea, las autoridades europeas, abrazan, aplican, desarrollan y defienden la Agenda 2030. Fijaos, en primer lugar, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea es un gran invento. La Unión Europea, en sus orígenes, nació como unión económica y fue la gran solución que aportaron los padres fundadores de la Unión Europea para garantizar la paz en el continente. Los europeos somos vecinos, pero también somos enemigos. Durante siglos, durante milenios, nos hemos matado entre nosotros en guerras de todo tipo y de toda condición. Pues bien, en el siglo XX fue particular, especialmente sangrante, porque la Unión Europea fue golpeada por dos guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial nacieron en Europa y fueron terribles. Millones y millones de muertos, millones y millones de prisioneros, afectados, heridos y víctimas de todo tipo. Pues bien, tras la Segunda Guerra Mundial, después de haber logrado derrotar al nazismo, los padres fundadores de la Unión Europea tuvieron la brillante idea de crear un mercado común, una unión económica, bajo un precepto que es fundamental, un principio básico que deberíamos tener grabado a fuego todos los ciudadanos. Los países que comercian libremente son países que no guerrean entre sí. Esto es clave. El proteccionismo comercial, el mal llamado proteccionismo comercial, es decir, dificultar el comercio entre los pueblos, es el origen, una de las principales fuentes de conflicto entre los diferentes países. Pues bien, bajo este principio de libre comercio es como nace originariamente la Unión Europea, el mercado único, la apertura comercial frente al proteccionismo comercial. La Unión Europea nace de acuerdos comerciales donde se permite el comercio libre de, al principio, muy pocos productos entre muy pocos países. Al principio de todo, se permitía comerciar libremente con carbón y acero, materias primas fundamentales para la industria. Y esto empezó
con 2, 3 países que luego se fueron ampliando a cada vez más países y también más productos, hasta que finalmente se conforma la Unión Europea tal y como la conocemos en la actualidad. Más de 20 países, ahora ha salido hace poco el Reino Unido, pero hasta hace poco 28 países, ahora 27 países, en donde existe un principio económico fundamental, el libre mercado, es decir, la libre circulación de personas, bienes y capitales. No hay fronteras económicas. Esto supone un hito histórico, inédito en la historia de Europa. Hasta hace bien poco necesitábamos un pasaporte para poder trabajar o para poder viajar a otros países. Necesitábamos pagar aranceles y recabar permisos y autorizaciones para poder vender nuestros productos al exterior o para poder comprar productos de otros países europeos. Todo eso desaparece con la Unión Europea. Y ese es el gran invento, esa es la gran aportación de la Unión Europea, la unión económica. Acabar con las fronteras artificiales de los estados que imposibilitan, dificultan el comercio entre los pueblos. Pero la Unión Europea nace con un motivo, o una cuestión puramente económica, pero poco a poco se ha ido convirtiendo también en una unión política, en una especie de superestado europeo que cada vez tiene más competencias y legisla sobre cada vez más materias, en sustitución de los países miembros, en sustitución de los estados-nación. La Unión Europea se está transformando cada vez con más fuerza, de forma más visible, en un superestado con capacidad para legislar sobre más materias. Y esto no es gratis, esto tiene una serie de costes, de gastos. La Unión Europea, la estructura política de la Unión Europea, pues maneja decenas de miles de millones de euros, un gasto público creciente, y por lo tanto también más deuda y más impuestos, porque la Unión Europea no es gratis. La Unión Europea la pagamos todos los contribuyentes, todos los europeos, a través de nuestros impuestos. Una política y ya histórica de la Unión Europea, donde la Unión Europea tiene muchísima competencia, es precisamente la política agrícola común. La Unión Europea legisla, determina múltiples áreas en materia de agricultura y ganadería. Básicamente los eurócratas deciden o incentivan qué producir, cómo producir, etc. Pero no es el único área sobre el que tiene competencia la Comisión Europea. Cada vez hay más áreas de influencia, entre otras la política climática. Y esto es lo que está directamente relacionado con la Agenda 2030. Todos vosotros habréis escuchado de la necesidad de combatir el cambio climático, de la necesidad de reducir las emisiones de CO2. Pues bien, las políticas climáticas que nos afectan de una u otra forma a todos los ciudadanos, a cómo nos movemos, a cómo nos transportamos, a cuál es el coste de la energía, a cómo producimos, a cómo consumimos, todo esto parte de Europa. Europa tiene mucho que decir al respecto y el origen en gran medida está en esta Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues bien, el origen de la Agenda 2030 radica en septiembre del año 2015, en donde la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, adoptó esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y es una agenda que comparten y firmaron y apoyan más de 150 países. Entre ellos la Unión Europea. La propia Unión Europea es una gran defensora de la Agenda 2030. ¿Y cuál es esa agenda? Pues esa agenda básicamente lo que incluye es la consecución para el año 2030 de 17 objetivos, 17 grandes metas a conseguir, de aplicación universal para lograr un mundo, entre comillas, más sostenible para esa fecha, para el año 2030. ¿Cuáles son esos objetivos? El fin de la pobreza, el hambre cero, más salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante, trabajo decente y crecimiento, industria e innovación, reducción de la desigualdad, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas, paz, justicia
y alianzas. Todo esto son palabras muy bonitas, palabras que cualquiera de nosotros aplaudiríamos, ¿verdad? Sí, pero esconde graves problemas y consecuencias nefastas para nuestros bolsillos, para nuestras economías y para nuestro bienestar. Porque, en realidad, la Agenda 2030 no es más que el socialismo sandía. Verde por fuera, rojo por dentro. La Agenda 2030 está en los programas electorales y es aplaudido y es aceptado por la inmensa mayoría de los partidos. Y bueno, todo este tipo de palabras pues están inmersas en los programas electorales de partidos como el PSOE o Sumar. Buenas palabras, sí, pero políticas erróneas. Porque la clave no son los objetivos. Todo el mundo defiende el fin de la pobreza. Todo el mundo defiende el fin del hambre y que cada vez la naturaleza pues sea mayor, tengamos economías ricas, pero al mismo tiempo no contaminantes. Todo eso son buenas palabras. La cuestión es cómo se consiguen esos objetivos. Y ahí está la clave. Desarrollo sostenible, energía no contaminante, trabajo decente, producción y consumo responsables. Todo eso suena muy bien. Pero la cuestión, el problema es que no deja de ser socialismo en vena, porque los que defienden la Agenda 2030, los gobiernos, los estados que están detrás promulgando este tipo de objetivos, las herramientas que quieren implementar o que usan para lograrlos son herramientas erróneas, herramientas perversas, porque se basan en que el capitalismo es malo, el crecimiento económico es malo, el consumo es malo y lo bueno es el Estado. Lo bueno es la planificación política, la planificación central, el intervencionismo público. Y el capitalismo somos nosotros, todos nosotros. El capitalismo es el mercado somos nosotros. El Estado son solo un grupo de privilegiados, son los políticos, los que gobiernan y los que toman decisiones con nuestros recursos. Porque ellos no producen nada, ellos destruyen, con nuestros recursos a base de impuestos. Por lo tanto, este es el problema. Los objetivos son muy loables, los objetivos son muy bonitos, pero ¿cómo se consiguen? Y lo que defiende la Agenda 2030 es cada vez un mayor intervencionismo en la economía, en nuestras vidas, una menor libertad, un mayor control por parte de los gobiernos y por parte del Estado. Y todo ello en base a una excusa. Porque claro, ¿cómo defiendes, cómo argumentas que tenemos que subir los impuestos o que tenemos que restringir tu libertad o que tenemos que prohibir determinadas actividades o prohibir que puedas conducir en coche? Lo hacemos por tu bien, lo hacemos por tu salud, por tu bienestar, por el bien del planeta, para salvar la naturaleza y para salvar al planeta y salvarte en última instancia a ti. Este es el argumento que subyace detrás de la Agenda 2030. Objetivos muy bonitos para que los políticos tengan cada vez más poder en detrimento de la libertad y derechos fundamentales del individuo con una excusa, un argumento que es salvar al planeta. El terrible, apocalíptico calentamiento global. La solución, según esta agenda, la única solución posible es reducir las emisiones de CO2 causadas por el hombre. Y para ello, la única herramienta que aplican estos gobiernos es prohibiciones, regulaciones, restricciones, impuestos e incluso algo que es terrible, decrecimiento. Lo venden como algo nuevo, decrecer. Decrecer es la recesión. Decrecer es contracción económica, cada vez menos actividad económica. ¿Qué es el decrecimiento? El decrecimiento es pobreza. El decrecimiento es paro y lo venden como una solución loable contra el calentamiento global. Por lo tanto, ¿qué es la Agenda 2030 en última instancia? Pues una gran mentira, un gran engaño, un gran negocio, más poder para los gobiernos y también más dinero para las empresas próximas al poder político, porque en torno al calentamiento global
en torno al cambio climático se ha creado una gran industria y unos grandes intereses en donde unos pocos salen beneficiados, políticos y empresas dedicadas a ese negocio, frente a nosotros, frente al resto de los ciudadanos. Ganan ellos, pero pagas tú. ¿Y quién defiende la Agenda 2030? Pues, atención, ahí tenemos a nuestro queridísimo presidente del gobierno en una reunión al más alto nivel en donde, literalmente este tuit es de esta misma semana, en donde dice: hoy he participado en la primera reunión del grupo de líderes convocada por el secretario general de Naciones Unidas para el estímulo de los objetivos de desarrollo sostenible. Y continúa el presidente y dice: la Agenda 2030 es el único camino para dar respuesta a los desafíos globales a los que nos enfrentamos. Y para cumplirla debemos apostar por una reforma en profundidad del sistema de financiación para el desarrollo y dotarnos de nuevas e innovadoras herramientas para lograrlo. Estamos trabajando para lograrlo. Habla de financiación, habla de herramientas. ¿De qué está hablando el presidente del gobierno para conseguir los objetivos de la Agenda 2030? De poder, de control, de recursos. ¿Para quién? Para él. Para los gobiernos. ¿Y de dónde sale ese control y esos mayores recursos? De nosotros, a base de impuestos. No, necesitamos aumentar el gasto público. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿De los árboles? Sale de tu bolsillo y del mío. Y cuando hablan de necesitamos más control para ellos significa menos libertad para nosotros. Bueno, Pedro Sánchez no es el único. Pedro Sánchez es un alumno aventajado a la Agenda 2030. Hay más. Atención. Aquí está nuestra queridísima Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea. Aquí está su intervención en el Foro Económico Mundial, en donde hablaba de la Agenda 2030 y en donde decía que las próximas décadas verán la mayor transformación industrial de nuestros tiempos, quizás de la historia. Transformación industrial que no parte del mercado, que no determinamos nosotros en el libre mercado, sino que lo determinan ellos. Eso es planificación central, eso es planificación socialista, planificación cuasi soviética. Y estas grandes palabras, ¿en qué se traducen en concreto? Pues muchos de vosotros ya lo conocéis porque habréis experimentado y habréis visto en los medios de comunicación cómo nuestros agricultores, nuestros ganaderos han salido a las calles a protestar. Ha habido huelgas, ha habido protestas de todo tipo en los últimos meses contra la Agenda 2030, contra la política agrícola común, contra el Pacto Verde de la Unión Europea que ha destrozado el campo. Fijaos en lo que dice este agricultor. Pero que yo no tengo ni puta idea de todas esas cosas. Yo lo único que sé es aral. Que me venga uno de Bruselas y le digo: toma usted, aquí tiene usted a Máximo. Póngase usted a coger aceituna, a ver lo que hace. Pues eso me pasa a mí con tantos papeles. Y ya es de una puta vez hay que explotar esto. Porque tenemos un gobierno que hace el gobierno. Bajarse los pantalones todos los días con los catalanes. Ayer otra humillación. Que tienen que tener el culo en carne viva. De tantos que nos están dando por culo los catalanes. Venga, coño. Que esto no funciona así. Todo es burocracia, todo es pagar, los precios cada vez más disparados y luego la competencia desleal. Por ejemplo, en Marruecos, tú que eres olivarero, uno de los principales olivareros productores de aceite de la Comunidad de Madrid, en Marruecos están plantando olivos pero a millares. En Marruecos están plantando todos los olivos que les da la gana. En Sudáfrica las naranjas que les da la gana. Y aquí en España, todo papeles, que si no puede plantar olivos, que si no puede... ¿Y qué pasa? Y allí pueden utilizar todos los productos fitosanitarios que... Productos fitosanitarios que no les permiten a nuestros agricultores, todo tipo de restricciones, papeleos, burocracia. Eso parte de Europa. Ese es el Pacto Verde, con la excusa de la economía sostenible, con la excusa de la reducción de emisiones, con la excusa del cambio climático y el calentamiento global. Te machacamos, te destruimos, te prohibimos cultivar lo que demanda el mercado o lo que quieres tú como agricultor.
es pura planificación. En eso se traduce la Agenda 2030 que defiende la Unión Europea. Pero no solo en eso. Esto no solo afecta al campo, nos afecta a nosotros. ¿O de dónde creéis que parten las zonas de bajas emisiones en donde se prohíbe o restringe la circulación a determinados vehículos por el centro de las ciudades? Aquí mismo, en Madrid. Como pases por el centro, ya no puedes circular. Y como se te ocurra pasar, multazo al canto. Bueno, esto también es política europea. Esto parte de Europa. Las ciudades están obligadas a tener zonas de bajas emisiones. Y todo ello con la excusa del calentamiento global. ¿Qué pasa con la energía? La energía disparada, cada vez más cara. Los impuestos al CO2, las renovables, encarecen el precio de la energía. Encarecen de forma artificial nuestra factura eléctrica. Eso también es Agenda 2030. Los coches, ¿os habéis fijado que los coches de combustión y los de segunda mano son cada vez más caros? Porque nos obligan a electrificar el parque automovilístico. Porque cada vez hay menos coches de combustión y, por lo tanto, en el mercado secundario, más demanda, menos oferta, más precio. Porque desde Europa y nuestros gobiernos obligan a los fabricantes a introducir determinados mecanismos, ajustes, herramientas para emitir menos CO2, encareciendo el vehículo. ¿Qué es esto de prohibir los vuelos? ¿Sabéis que en España quieren prohibir los vuelos cortos? ¿Sabéis que tanto Europa como España quieren encarecer los vuelos? Por lo tanto, encarecer el hecho de que podamos viajar libremente, que cada vez sea más caro. Y eso afecta especialmente a las personas más vulnerables, a los que tienen menos recursos. Aunque nos afecta a todos, pero especialmente a los que ganan menos dinero, que cada vez lo van a tener más complicado para poder volar a donde quieran de vacaciones o a trabajar o a donde les salga del alma. Pues eso también es Agenda 2030. Agenda 2030 también es la identidad digital y las nuevas innovaciones, como las monedas digitales, para intentar controlar a la población. ¿Y qué es más Agenda 2030? Bueno, lo vais a entender todos vosotros con un ejemplo práctico que, por desgracia, todos de una u otra forma habéis sufrido en los últimos meses. Amigos, diréis, hombre, una botella. Sí, una botella. Esto es Agenda 2030. El maldito tapón que no se abre. Esto es Agenda 2030. Esto es regulación europea que obliga a los fabricantes de botellas y de tapones a molestarnos a la hora de beber, que ahora se ha convertido en una complicación de ingeniería. Es casi más complicado beber a morro de una botella cuando no había un problema con eso. Pues han creado un problema donde no lo había. ¿Esto para qué es? Esto es para, según ellos, facilitar el reciclaje del plástico y que los tapones no acaben en el océano. Esto es una estupidez. Esto es una tontería. Y esto es una molestia, un engorro para todos aquellos que, para todos los ciudadanos que utilizan ya no solo botellas de bebidas, esto está en todos lados, están los zumos, está la leche. Esto es Agenda 2030, un ejemplo práctico de Agenda 2030. Bueno, pues todo esto no es gratis, tiene consecuencias. Y lo vais a ver en este gráfico a continuación. En Europa se paga la electricidad el doble de cara que en Estados Unidos. Y este mayor coste tiene impacto en las familias, la industria, el crecimiento. La energía nos rodea. La energía es clave en cualquier sociedad, en cualquier economía. Y a mayor coste energético, menor renta disponible, porque tenemos que dedicar más recursos, más dinero en nuestro bolsillo a pagar la factura de la luz, pero también mayores costes de producción, es decir, productos más caros a todos los niveles, mayores costes de transporte, menor competitividad en general. En resumen, menos riqueza, menos empleo y menor bienestar. Esto es también Agenda 2030. ¿Por qué en la Unión Europea el coste de la energía es mucho más alto que en Estados Unidos o en China?
por la Agenda 2030, las absurdas y perjudiciales políticas climáticas que impone la Unión Europea y muchos de nuestros gobiernos a nivel nacional. El siguiente vídeo resume bastante bien algunas de las consecuencias de esta nefasta agenda. Atención. Digital identity is not just a passport that you will have on your iPhone in a digital form. It entails just about everything the government would like to know about you. And yesterday in the Dutch media, we saw a perfect example of what it could entail in the near future. We had the CEO of one of the largest Dutch banks say, "Why don't we start with a personal carbon credit?" Oh. A carbon wallet, she called it, actually. Yeah. So right in line with the plans that the World Economic Forum people have for us. And she said it in a way that was particularly funny. She said, well, if everyone gets an individual personal carbon credit, why don't we make it so that rich people who, for example, want to go on holiday a little too often can buy personal carbon credit from other people who, for example, can't afford buying plane tickets or eating meat too often. So if Bill Gates or Leonardo DiCaprio's carbon footprint is getting a bit too big, then some peasant living in his hovel up country somewhere, and he can't afford to go to Saint-Tropez, but he'll be able to sell his carbon allowance to Leonardo DiCaprio so Leonardo can park his yacht in Saint-Tropez for a couple of extra days. Exactly right. That's it. So what will happen is the rich will get richer, the poor will get poorer, and they're saying it openly as if it's not a controversial thing at all. It's neo-feudalism. Bueno, esta es una periodista holandesa muy polémica, pero que dice pues algunas de las verdades en materia de Agenda 2030 que se discuten en foros como el Foro Económico Mundial, que comentábamos antes. Bueno, el mercado de CO2 ya existe. Ya existen créditos de carbono, pero no a nivel individual, sino entre países. Los países ricos que contaminan mucho tienen cuotas para emitir CO2 y si superan esas cuotas tienen que comprar permisos para emitir CO2 a países donde hay excedente de esos créditos de CO2, es decir, que emiten menos de lo que está estipulado por los diferentes organismos supranacionales. Esos créditos de CO2 no son gratuitos. La tonelada de CO2 tiene un precio. ¿Y quién lo paga? ¿Hace falta que te lo explique? Tú y yo también, lo pagamos nosotros, porque esos créditos de CO2 los tienen que pagar las empresas contaminantes, las empresas que emiten CO2. Y lógicamente eso es un coste que trasladan de una u otra forma al consumidor final. Pero es un invento, es un precio inventado, es un coste artificial que se aplica sobre la producción con el fin de encarecerla y de este modo pues incentivar la reducción de emisiones de CO2. Pero es enormemente costoso. Pues bien, el siguiente paso, lo que ya están discutiendo pues, algunos gobiernos, algunos políticos, algunos organismos internacionales como la ONU o el Foro Económico Mundial, es aplicar esos permisos para emitir CO2 a nivel individual, con nuestra identidad, la nueva identidad digital o las monedas digitales. Imaginaos que os aplican los diferentes gobiernos un máximo de CO2. Eso se puede calcular, eso se puede estimar. Entonces tú vas a un restaurante y te pides un chuletón. Pues eso tiene un precio, pero también tiene un teórico consumo de CO2, de tal forma que si agotas tus créditos no vas a poder consumir carne, no vas a poder comerte 2 o 3 chuletones o los que te vengan en gana al mes. Y si quieres consumirlos, si quieres superar esa cuota, tendrás que comprar créditos, tendrás que rascarte el bolsillo. Eso ya está. Está sobre el tapete, se está discutiendo. Insisto, esto ya existe a nivel de países y hay ahora algunos iluminados que quieren aplicarlo a nivel individual. Imagínate cuál puede ser el resultado de la mano de las identidades digitales y de la mano de las monedas digitales. Si superas esos créditos, te pueden bloquear la cuenta. No vas a poder gastar o consumir lo que quieras. Ahí radica el problema de la Agenda 2030,
que se puede convertir en una auténtica tiranía y en una amenaza muy real para nuestros derechos y libertades fundamentales con la excusa, insisto, de salvar el planeta. Bueno, para hablar de estas cuestiones tenemos a dos grandes expertos en materia climática y en materia energética. A continuación, pues para hablar de la Agenda 2030, de las consecuencias, los costes de este tipo de políticas de descarbonización de la economía sobre el conjunto de los ciudadanos, pues tenemos a uno de los mayores expertos en España sobre esta materia, Luis Ignacio Gómez, que es director del Máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Manuel. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y por contar conmigo para estas cosas. Pues un auténtico placer tenerte de nuevo en este programa. Bueno, Agenda 2030. Se habla mucho de Agenda 2030, pero la inmensa mayoría de la gente no sabe qué es lo que es, no sabe lo que es, ni lo que significa, ni lo que implica para nuestra vida, para nuestro día a día. ¿Cuál es el principal peligro desde tu punto de vista de la Agenda 2030? Vaya, ya enfocaste la pregunta, el principal peligro. A ver, la Agenda 2030 es una declaración programática plasmada en una serie de objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que se pretende con esta Agenda 2030 es que en los próximos años, hasta 2030, por eso se llama así la Agenda, se consiga una armonización de todas las políticas de todos los países del planeta para conseguir una economía más sostenible, para conseguir un desarrollo de la especie humana más respetuoso con el medio ambiente, pero no solo, es lo que mucha gente no termina de entender, y muchos de los que dicen poner en práctica los principios de la Agenda 2030 tampoco terminan de entender. El primer y más importante objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es, atención, el fin de la pobreza. Lógicamente, no estamos hablando del fin de la pobreza de los elefantes, ni del fin de la pobreza de los pollos en mi granja, estamos hablando del fin de la pobreza de las personas. Hay otro objetivo de desarrollo sostenible fundamental que también se suele olvidar con muchísima frecuencia, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 10, que es el de la reducción de las desigualdades. Reducción de las desigualdades entre las sociedades de personas que habitamos este planeta. Bueno, pues estos son dos objetivos de desarrollo sostenible incluidos de manera muy prominente en la Agenda 2030 que, al parecer, muchos de los políticos que se dedican a diseñar legislación amparados en el manto de la Agenda 2030 olvidan de manera concienzuda, de manera repetitiva, de manera consciente y constante. Y yo creo que ese es el gran peligro. Es decir, debajo del manto de la Agenda 2030 está apareciendo un cuerpo legal impresionante, extensísimo, que muy pocas veces tiene en cuenta de manera coherente algunos de los principios fundamentales de la Agenda 2030. Y de esto pues podríamos estar tú y yo 2 horas hablando tranquilamente, poniendo ejemplos de cuáles son estos errores que se han cometido, se están cometiendo y se van a cometer. Bueno, los objetivos efectivamente suenan muy bien. Vamos a reducir la pobreza, vamos a reducir la desigualdad, vamos a tener una economía más limpia. Son palabras muy bonitas, economía sostenible, economía verde, todo suena muy bien. Pero vayamos a los errores. La cuestión es, ¿cómo se pretenden conseguir esos objetivos? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales errores de planteamiento que están llevando a cabo muchos gobiernos para la consecución de los mismos? Bueno, si nos centramos un poco en la Unión Europea, que a lo mejor es la que más nos interesa a nosotros, porque no podemos olvidar una cosa. En este tipo de asuntos, los gobiernos nacionales prácticamente no tienen nada que pinchar y que cortar. Estas normativas vienen impuestas o propuestas o aceptadas, vamos a decirlo así, vamos a ser un poco benévolos, ¿no?, desde Bruselas. Tenemos dos paquetes legales, voy a llamarlos así porque son varias leyes agrupadas bajo 2 denominaciones, ¿no?,
que a veces me antojan fundamentales de analizar, ¿no? Por un lado está el programa agrario de la Unión Europea y por otro, que parece que ha pasado desapercibido, un grupo de leyes, un paquete de leyes, un paquete de medidas que se ha aprobado en abril de este año, que está encaminado a colocar bajo el manto de la Agenda 2030 todas las cadenas de suministro, todas las cadenas logísticas de toda la producción, de todas las empresas, de toda la Unión Europea. No estamos hablando ya solo de empresas ganaderas, estamos hablando de empresas fabricantes de automóviles, estamos hablando de empresas textiles, estamos hablando de la carpintería de aluminio de mi pueblo. O sea, toda la actividad económica regulada, normada en este paquete de medidas que se aprobó el pasado mes de abril en el Parlamento Europeo y luego por el Consejo Europeo, ¿no? Esto tiene varias implicaciones que ahondan aún más en las contradicciones de la Agenda 2030. El paquete agrícola, y sobre esto hay muchísima literatura, yo tengo aquí en mi libro de Petete apuntados pues un montón de papers, o sea, no estoy hablando de que haya una publicación en una revista científica, no, tenemos tanto para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como para la Unión Europea, como para revistas importantes como Nature, tenemos artículos de Beckman, tenemos artículos de Barreiro y Hulle, tenemos artículos de Brema y colegas de los años 2000, 2021, 2022, 2023, y todos ellos coinciden en una cosa: la aplicación de las políticas agrícolas de la Unión Europea van a llevar a, primero, una reducción de entre el 10 y el 25% de la producción agrícola y ganadera de la Unión Europea, B, un encarecimiento de entre el 15 y el 30% de todos los productos agrícolas, y C, una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones de productos agrícolas y ganaderos. Con una implicación muy interesante, esto lo hace Bremen para el Instituto Kiel de manera muy gráfica, muy interesante en su paper, en su trabajo científico. El problema radica en que nosotros también exportamos, por ejemplo, leche al norte de África y, está habiendo de hecho ya problemas de suministro de leche en algunos países del norte de África porque no pueden pagar los precios que está alcanzando la leche que viene exportada, que les llega a ellos importada desde la Unión Europea. La cantidad tampoco. Lógicamente, qué duda cabe que la crisis, la guerra ruso-ucraniana, la invasión de Rusia en Ucrania, ha provocado un desfase brutal en el mercado global de cereales. Eso lo vamos a discutir aquí. No tiene la culpa la legislación de la Unión Europea, ¿no? Pero hay otra serie de productos a los que les ocurre lo mismo. Y luego, esto se encadena con esta nueva normativa, este nuevo grupo normativo en torno a las cadenas logísticas. Para que tengas una idea, con la entrada en vigor de este cuerpo legislativo, yo mañana puedo denunciar a una empresa en Bangladesh que vende camisetas a través de Primark en mi pueblo, porque sospecho que algunos de los proveedores de la fábrica de camisetas en Bangladesh, por ejemplo, quienes les proveen de algodón, no cumplen las normas éticas vigentes, ojo, no en Bangladesh, no, en Europa, que es donde yo la compro, la camiseta. Imagínate esto, que es un ejemplo tremendamente banal, puesto en el contexto de la industria naviera, la fabricación de motores, me da lo mismo que sean eléctricos o que sean de combustión. Esto es un ataque durísimo a todo el tejido industrial de la Unión Europea, pero no solo de la Unión Europea, sino también a todo el tejido industrial de los países en vías de desarrollo, que es lo más grave, que es lo que realmente atenta contra el principio sagrado de la Agenda 2030 de procurar la igualdad entre sociedades. No les vamos a permitir ser iguales, porque hay una serie de consecuencias en las que nunca nos paramos a pensar. Si yo mañana ante un tribunal europeo denuncio a una empresa de Bangladesh y digo, es que no están bien, no son éticas las camisas que yo llevo. Las camisas que yo llevo, fíjate lo que estoy diciendo, no son éticas. ¿Vale? Yo estoy poniendo en peligro
los ingresos de a lo mejor 50 familias que se dedican a recoger el algodón para esta empresa. Pero es que si pongo en peligro los ingresos de esas 50 familias, estoy poniendo en peligro los ingresos de los 4 panaderos que vendían pan a esas 50 familias, de los 2 zapateros que vendían zapatos a esas 50 familias. Es decir, estoy destrozando un grupo económico importante y relevante y condenándoles a o bien la pobreza o bien, bueno, pues lo típico. Habrá quien diga, ya, pero es que para eso se han creado los fondos de compensación. ¿Y qué son los fondos de compensación? Ese es el sueño húmedo último de todo buen socialista. Es quitarte a ti y a mí nuestro dinero para dárselo a quien a ellos les parezca mejor. Me quedo con varios titulares. Muy importante esto que estás comentando, Luis, con el argumento, con la excusa de combatir el cambio climático y favorecer una economía sostenible, se va a empobrecer a los países más pobres mediante el levantamiento y la aplicación de barreras comerciales. La globalización es lo que ha permitido reducir de forma drástica la pobreza a nivel mundial. El libre comercio entre los países, el libre comercio entre los pueblos. Lo que pretende la Agenda 2030, que quiere y que ya está aplicando la Unión Europea, es levantar barreras comerciales con la excusa del cambio climático para empobrecer a los países más pobres y también empobrecer a los europeos, que nos va a impedir comprar productos mucho más baratos. Segundo titular importante aplicado al ámbito del campo, de la agricultura y la ganadería. La aplicación de la Agenda 2030 va a suponer menos alimentos, menos producción de alimentos, más caros y una mayor dependencia alimentaria porque vamos a tener que importar más. Luis, tema transporte, que está a la orden del día. Se nos está prohibiendo circular por el centro de las ciudades. Se nos está imponiendo el tener que comprar determinados vehículos, ya sean híbridos, ya sean eléctricos, no solo a los consumidores, también a los fabricantes. Hablan de, que vayamos en bici, que vayamos en patinete, que vayamos a encarecer los vuelos, prohibir vuelos cortos. ¿Hacia dónde vamos, Luis? Bueno, es una política extrema, perfectamente acorde con las máximas de la ideología ecologista que se ha venido imponiendo en las últimas décadas y que a mí, desde luego, no me sorprende en absoluto, ¿no? Vamos a ver. Ocurre que luego nos paramos a pensar si lo que conseguimos con todo este sacrificio, porque ellos hablan de que es que las sociedades humanas tienen que hacer un sacrificio, tienen que renunciar a la movilidad excesiva. Yo no sé lo que es la movilidad excesiva, yo solo sé que cuando tengo que comprar pan voy a la panadería y si la panadería de al lado está cerrada tengo que ir al supermercado y para ir al supermercado tengo que coger el coche. Entonces, yo no sé lo que es la movilidad excesiva, no termino de entender el concepto, ¿no? Si quiero trabajar en Madrid y resulta que trabajo por un sueldo de 1.500 euros al mes y no puedo permitirme el alquiler en Madrid Centro, tengo que vivir a las afueras de Madrid. Y si no tengo transporte público, ese que pagamos con los impuestos de todos, que me permita acudir a mi trabajo con puntualidad, con regularidad, sin ningún tipo de fallo, etcétera, etcétera, pues voy a terminar recurriendo a mi coche, que es el medio de transporte que a mí me permite mi independencia en la distribución de mi tiempo. Mi tiempo que, fíjate, estamos hablando de dinero, estamos hablando de mi tiempo. Es que regulan hasta mi tiempo. Ellos deciden cuándo puedo coger el autobús e ir a trabajar y cuándo no. Yo no puedo salir a las 7:10 de mi casa, tengo que salir a las 7 menos 10, porque de coger un autobús, si pudiera hacerlo en coche, saldría a las 7:10 o a las 7:30, disfrutaría de un rato de café con mi esposa, etc. No puedo. O me levanto a las 6, claro, hago un sacrificio. Bueno, pues este sacrificio ha supuesto que en el año 2023 hayamos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la Unión Europea en un 2%. ¿Qué significa reducir en comparación con el 2021? ¿Qué significa una reducción de un 2%? Bueno, pues una reducción de un 2% significa que estamos hablando de que nos hemos colocado en niveles de emisiones respecto de los 90,
en torno a entre el 8 y el 12% menos de lo que estábamos emitiendo. Este porcentaje significaría de mantener el ritmo, es decir, vamos a conseguir no emitir, lo de no emitir CO2 de aquí a 2050 habría que explicarlo también. Vamos a conseguir una economía neutra de CO2, es decir, vamos a gastarnos un montón de dinero en certificados de dióxido de carbono, esa es otra. De aquí al 50, vamos a conseguir que efectivamente de aquí al 2100 la temperatura global del planeta, solo gracias al esfuerzo de los seres humanos de la Unión Europea, disminuya en un 0,0006 grados. Es decir, algo que no se puede medir. Pero es un logro. Y hemos puesto mucha ambición y hemos puesto mucho empeño en ello, ¿no? Y sobre todo, hemos limitado nuestra capacidad de crecimiento, hemos limitado nuestra capacidad, nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad de compra de productos que producen personas fuera de la Unión Europea, que también quieren comer, que también quieren ganar dinero, que también quieren tener un coche en lugar de una bicicleta, que también quieren tener una lavadora, que también quieren tener una nevera en casa. Bueno, pues como a todo eso hemos renunciado, estos otros también van a tener que renunciar. Y este es el aspecto más doloso, el aspecto para mí más vergonzoso de todas estas políticas que se están llevando adelante ahora mismo en los países de la Unión Europea. Y ya para terminar, Luis, ¿hay alternativa frente a estas políticas climáticas que persiguen la reducción sustancial de las emisiones de CO2 que emite el hombre o la actividad humana en base a la teoría del calentamiento global y el cambio climático, sin reparar en el coste, que esta es la clave del asunto? Es decir, ¿podemos reducir las emisiones de CO2? Claro, también nos podemos ir a la edad de piedra, vivir en cuevas y no emitiremos CO2, pero moriremos millones de personas. Entonces, sin reparar el coste, frente a esas políticas de reducción de emisiones de CO2 a toda costa, sin reparar en el precio y en las consecuencias derivadas, ¿hay alternativa? ¿Hay una política o unas soluciones que de alguna forma sean también respetuosas con el medio ambiente, que contribuyan de alguna forma también al bienestar de la población, pero más que frenar el cambio climático, que no sé si estás de acuerdo conmigo, es complicado frenar al hilo de los datos que estás exponiendo, ¿no sería más lógico, no sería más inteligente adaptarnos al cambio climático? Pregunto. Pregunta compleja, con respuestas desde 3 variantes, porque las preguntas complejas sobre cosas complicadas y complejas no admiten respuestas fáciles. Desgraciadamente, creo que el tiempo no nos da para todo lo que podría contar yo ahora. A ver, lo primero, desde el punto de vista ideológico, ¿hay políticas, hay soluciones políticas? Sí. Lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que olvidar que hay una cosa que se llama ecosistema y otra cosa que se llama Homo sapiens, que es un virus para cualquier ecosistema, y tenemos que empezar a pensar que hay una cosa que se llama sistema ecosocial, sistema tierra, en el que nosotros somos parte intrínseca de él. Es decir, no hay desarrollo sostenible sin desarrollo y prosperidad de las personas. Eso es lo primero que hay que tener en la cabeza siempre. En el momento en que yo condeno a un número muy alto de personas a no disfrutar de la prosperidad de la que yo disfruto, estoy incumpliendo con el objetivo de proporcionar y facilitar la sostenibilidad del sistema ecosocial. Eso es lo primero. Lo segundo, por alguna razón que todavía desconozco, realmente la desconozco, y mira que hemos hablado tú y yo del tema, seguimos empeñados en que el único botón capaz de cambiar el clima es el dióxido de carbono. Cuando resulta que tenemos estudios más que de sobras que nos hablan de la enorme influencia del metano. Cuando tenemos estudios que nos hablan de la enorme influencia de los aerosoles, de la enorme influencia de las nubes, de la enorme influencia del vapor de agua, nada, nosotros seguimos empeñados en el CO2 como si eso fuera la varita mágica que nos va a salvar de todos los problemas. El cambio climático está en marcha. Los procesos del cambio climático, los procesos que vienen incluidos o bajo el manto de este cambio, de estos cambios del clima, de este cambio al que estamos asistiendo ahora mismo, lo estamos viviendo, es real, no es un invento, está ahí.
van a seguir teniendo lugar en mayor o menor medida dependiendo de las regiones del planeta y dependiendo de, pues eso, de cómo se desarrollan los procesos caóticos propios de un sistema caótico y complejo como es el del clima. Eso va a seguir ocurriendo. Luego, lo más sensato, lo más racional, es proporcionar políticas de adaptación, generar medidas de adaptación. Y la tercera pata es la económica. ¿Por qué? Pues porque desde la economía de libre mercado tenemos un montón de herramientas que nos harían muchísimo más resilientes, muchísimo más adaptados y adaptables a los cambios que se nos pueden ofrecer. Una de esas herramientas de la que yo sé que a los amantes de la planificación de la economía, esto que voy a decir, no les gusta nada. Una de esas herramientas que nos ayuda a manejar con perfección un problema como es el de la escasez, y en este caso escasez de recursos, es el de los precios. Resulta que, qué cosa, ¿no? Yo estoy vendiendo manzanas y a medida que se van acabando las manzanas, se encarecen mis manzanas. Y llega un momento en que tengo tan pocas manzanas que una de dos, o las vendo a 40 euros el kilo, o, ojo, decido no venderlas. Y digo, voy a guardar estas cuantas a ver si de aquí a una generación tengo nuevos manzanos. Eso lo hacen los precios, eso no lo hacen los políticos, no lo hace el Ministerio de Hacienda, no lo hace el Ministerio de Economía, no lo hace... No, eso lo hace la economía, lo hacen las personas. Lo hacemos los que producimos y los que vivimos, no esta, sino muchas generaciones desde la explotación sostenible de cualquier tipo de recurso siguiendo las leyes de libre mercado. ¿Qué ocurre? Que siempre hay oportunistas, siempre hay rent seekers, siempre hay gente que se va a aprovechar y no va a ser capaz de pensar que a lo mejor resulta que, bueno, voy a decirlo de una manera que se va a entender perfectamente en España. Siempre habrá alguien que esté esperando a dar un pelotazo. Y resulta que la economía de libre mercado no es una economía de pelotazos, es una economía profundamente sostenible. No sé si con esto te he dado... Totalmente, Luis. De todas formas, es un tema tan complejo, tan prolijo y con tantas variantes y derivadas que, desde luego, tendremos seguro más ocasiones para poder profundizar en estos ámbitos. Antes de terminar, 2 recomendaciones. El máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín, que diriges precisamente Luis Ignacio Gómez. Yo creo que el mejor máster sobre estas cuestiones que hay ahora mismo en el mercado. Y segunda recomendación, apuntad el próximo jueves 20 de junio en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, una charla, una conferencia, una masterclass por parte de Luis, que lleva por título Economía de libre mercado, herramienta de sostenibilidad. Fijaos, esto puede parecer contradictorio porque la izquierda nos atosiga día sí día también con que hay que acabar con el capitalismo, hay que acabar con el libre mercado para garantizar la salud del planeta. No, es todo lo contrario. Es el libre mercado, es el capitalismo el que garantiza no solo la sostenibilidad, sino el que ha propiciado economías más limpias, menos contaminantes, etcétera. Y de hecho, lo hemos tratado en algún otro programa, Luis, los países más ricos son precisamente los países que destinan mayores recursos y mayor atención al cuidado del medio ambiente. Es justo lo contrario de lo que nos están vendiendo. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Manuel. Un abrazo para ti y para tus oyentes y televidentes. Hasta la próxima. Pues para hablar de energía, para hablar de las políticas energéticas y sus costes y consecuencias a nivel europeo, tenemos a uno de los mayores expertos en esta materia, que es Manuel Fernández Ordóñez, experto en energía y doctor en física nuclear. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mañana tenemos elecciones europeas donde nos jugamos muchos porque Europa pues tiene mucho que decir en múltiples materias, también en materia de energía. Y parece ser que la Comisión Europea en los últimos años, de la mano de Ursula von der Leyen, ha abrazado con un fervor inusitado esto que se ha dado en llamar la Agenda 2030, que tiene por objetivo descarbonizar la economía también en materia de energía. ¿Cuál es tu opinión un poco al respecto?
Bueno, la Unión Europea en materia energética tiene varios objetivos, ¿no? La descarbonización es uno de ellos, pero no es el único. Tiene otros, antes incluso que el de la descarbonización, que es asegurar la sostenibilidad de los sistemas, asegurar el suministro de energía, que es lo vital, ¿no? Primero tenemos que tener energía y luego discutiremos de si es cara, barata, verde o no verde, pero lo primero es tener energía, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que asegurar. Sin embargo, no podemos olvidar que aunque la Unión Europea haga una labor de paraguas, podemos llamarlo coordinación de algún modo, los Estados miembros son soberanos en materia energética. Es decir, la Unión Europea no puede imponer una determinada agenda energética a ningún país de la Unión, ¿no? Por ejemplo, España pretende cerrar sus centrales nucleares, nadie le está obligando, es una decisión unilateral, mientras otros países de Europa están abriendo centrales nucleares, ¿no? Es decir, los países son soberanos, pueden tomar las decisiones que quieran. Lo que hace la Unión Europea es asegurar que el mercado común de la energía opera de manera eficiente. Debería asegurar que las interconexiones entre los países son un hecho, ¿no? Y pueden construirse para que la energía fluya de unos países a otros y ese mercado eléctrico sea más eficiente, cosa que no hace. Por ejemplo, seguimos en España aislados del resto de Europa con unas interconexiones muy deficientes que a la larga nos van a penalizar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Europa está viviendo... los ciudadanos europeos, no los políticos europeos, que como todos los políticos viven, por supuesto, al margen de la realidad. Los ciudadanos, lo que hemos vivido en los últimos 2-3 años ha sido un baño de realidad en materia energética. Nos hemos dado cuenta que teníamos una dependencia altísima del exterior, en muchos casos de países con regímenes sátrapas como el de Moscú, y lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando si no hacemos las cosas bien, claro. ¿A qué se debe la diferencia de precio, coste medio de la energía entre regiones como Estados Unidos, por ejemplo, China, por otro, que tienen costes energéticos mucho más bajos que en el caso de Europa? ¿A qué se debe esta diferencia y cuáles son las consecuencias de que en general en Europa tengamos un coste energético mayor? ¿Cómo acaba afectando al europeo medio, al ciudadano medio? Bueno, empezando por el final de la pregunta, la energía permea todos los aspectos de la sociedad. Absolutamente todas las actividades económicas necesitan energía, todas. Por tanto, precios de la energía altos implican desempleo, pobreza, menos crecimiento, etcétera, ¿no? Lo que un país necesita es energía abundante y energía barata para crecer, para seguir progresando, para seguir sacando a gente de la pobreza y para que todo el mundo viva cada vez mejor. Esto no aplica solo a los países ricos, aplica a todos los países del mundo, ¿no? Cada país tiene su propia idiosincrasia. Por ejemplo, Noruega tiene la suerte de tener un montón de agua y casi el 100% de su electricidad es hidráulica, ¿no? Luego, además, tiene las enormes reservas de petróleo que usa adecuadamente para venderlas al exterior y ganar mucho dinero con ello, ¿no? Brasil, por ejemplo, tiene también mucha energía hidráulica, o Suiza tiene también mucha energía hidráulica, pero no todos los países somos Noruega, ni Suiza, ni Brasil. Entonces, cada país, digamos, que utiliza los recursos naturales como los tiene. España tenemos mucho sol, podemos usar el sol. Otros países como Dinamarca tienen mucho viento, podemos usar el viento. Además, tienen una geografía muy propicia para poner energía eólica en el mar, que en España no la tenemos tan propicia porque las aguas son muy profundas. En fin, cada país tiene sus propias características y eso determina el mix eléctrico, ¿no? Eso determina qué tecnologías dominan tu mix eléctrico. Tienes países como Japón, que no tienen absolutamente ningún recurso natural y todo lo han hecho con combustibles fósiles, hasta que en los años 60-70 apostaron enormemente por la energía nuclear, ¿no? Por tanto, cada país, como decía antes, es soberano, aprovecha los recursos naturales como mejor puede, y luego la segunda derivada de todo esto es la asfixia impositiva que los gobiernos ponen en la energía, ¿no? Porque hay un hecho muy relevante que todo el mundo puede estudiar. Se da la casualidad de que España y Portugal comparten mercado eléctrico mayorista de electricidad. Por tanto, el precio en el mercado mayorista de electricidad para España y para Portugal es el mismo. Sin embargo, el precio final que los portugueses pagan en sus casas no es el precio que pagan por los españoles. Es menor. ¿Por qué? Porque Portugal no ha llevado estos últimos años la política energética que ha llevado España de primar y de impulsar las energías renovables con dinero público, y todo eso se ha trasladado al recibo de la luz, ¿no? Esto ha pasado en muchos otros países. Probablemente el paradigma sea Alemania, que después de gastarse 500.000 millones de euros en primas a las energías renovables, sigue teniendo el sistema eléctrico más sucio y más contaminante y más emisor de Europa, ¿no?
Sobre esto mismo, además, tú has escrito mucho al respecto, tienes de hecho un informe, un estudio sobre el coste real de la electricidad, de la energía, una vez descontado los costes políticos, burocráticos, fiscales, impositivos. La gente, Manuel, en España no sabe realmente cuánto cuesta la electricidad. Es decir, se llevaría una sorpresa si descubrieran que la factura real de la luz, la del mercado, el precio de mercado, es muy inferior al precio que pagan en su factura. ¿Nos puedes aclarar un poco cuál es esta situación? Sí, digamos que el sistema eléctrico, todos, ¿no? Pero el español en particular tiene una enorme complejidad legislativa, no una enorme complejidad técnica, ¿no? Sino que es como todo a lo que el Estado le mete mano, que no hay quien entienda absolutamente nada de toda la maraña legislativa que hay, ¿no? Ni siquiera los propios especialistas del sector tienen que dedicarse a estar todo el día leyendo el BOE, ¿no? Porque hay un cambio de normativa cada 15 días, ¿no? Por decir algo. El problema que tenemos es que el hecho de producir electricidad, transportarla hasta tu casa y venderla, eso debería ser el precio de la electricidad, con los márgenes razonables que cada uno de esos intermediarios llevara. El problema es que el sistema eléctrico, la política ha hecho durante muchos años que el sistema eléctrico vaya incorporando costes que no tienen nada que ver con el hecho de producir electricidad y llevarla a tu casa, sino que son costes debidos de política energética, de decisión del impulso de determinadas energías, de decisión de ciertas políticas de justicia social para equiparar los distintos territorios de España, y eso al final hace que la factura de la luz esté inflada para los ciudadanos, ¿no? Hasta tal punto que más de la mitad de lo que pagamos en nuestras casas por la luz, más de la mitad, no tiene nada que ver con el hecho de producir electricidad y llevarla hasta nuestras casas. El 56%, según los últimos cálculos, es cierto que en los últimos años, todo después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el gobierno tomó ciertas medidas como rebajar el IVA, rebajar el impuesto de electricidad, bajar cargos, peajes, etcétera, etcétera, y todo esto alteró los números, ¿no? Pero una vez vueltos a la situación natural, una vez recuperado el IVA del 20%, pues estamos otra vez en que más de la mitad del precio de la electricidad pues no tiene nada que ver con producir electricidad y llevarla a tu casa. Es brutal este dato, ¿eh? Y mucha gente no lo sabe. Para empezar, la factura de la luz es bastante complicada de entender, aunque ahora las compañías eléctricas se esmeran en intentar aclarar un poco los conceptos, la distribución, cuál es el reparto dentro de la factura de la luz. Pero lo cierto y el dato clave es justo el que estás dando tú. Más del 50% de la factura que pagan los españoles en electricidad, más del 50% son costes políticos. Burocracia, regulaciones, costes que son ajenos al mercado, impuestos. Es decir, sin esos costes políticos, la factura de la luz en España se reduciría a la mitad. Pasa lo mismo o pasa algo parecido con el combustible. Cuando vamos a la gasolinera a llenar nuestro depósito de gasolina para nuestros vehículos, más del 50% del precio final son impuestos y la gente no lo sabe y esto lo oculta de forma muy conveniente el gobierno. Manuel, para ir terminando, efectivamente comentas que la Unión Europea marca una serie de directrices generales, luego cada país es soberano a la hora de determinar su mix energético. ¿Cuál es tu valoración sobre la deriva energética en España con la amenaza del cierre por parte del gobierno de las poquitas energías nucleares que tenemos y cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, el mundo está apostando claramente por la energía nuclear. En la pasada reunión de la COP28 de Dubái, más de 20 países se comprometieron a triplicar la energía nuclear para el año 2050. Y en esa foto no estaba ni Rusia ni China, que China es ahora mismo el mayor constructor de centrales nucleares en el mundo, ¿no? En Europa, todos los países de Europa que tienen centrales nucleares apuestan por seguir ampliando la vida o construyendo nuevas centrales nucleares. Incluso Italia, que tenía la energía nuclear vetada por referéndum en los años 80, está de nuevo hablando de volver a impulsar la energía nuclear. Y España es el único país del mundo que teniendo centrales nucleares las quiere cerrar. Yo creo que es un error. Porque el reto de descarbonizar la economía es tan grande que no lo vamos a conseguir ni siquiera utilizando todas las herramientas que la tecnología nos da ahora mismo. Como para conseguirlo encima, si nos ponemos exquisitos a elegir esta tecnología no me gusta, esta no la quiero hacerlo solo con esto.
pues no lo vamos a conseguir. Por tanto, yo creo que esto no se trata de conseguir descarbonizar las economías, sino que se trata pues, de implementar determinadas agendas ideológicas. Yo creo que estamos siempre en lo mismo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Ministerio de Teresa Rivera postuló y que encima luego digamos que sus objetivos los hizo aún más exigentes, pues se fundamenta en pilares que no se están cumpliendo ni se van a cumplir. O sea, se fundamenta en un nivel de autoconsumo que va a ser muy difícil que alcancemos, se fundamenta en un nivel de interconexiones con Francia, que Francia ya ha dicho que no va a hacer más interconexiones con España, se fundamenta en un nivel de producción de hidrógeno verde que no hay demanda para el hidrógeno, por lo tanto no sé yo quién va a invertir en hidrógeno, y encima estamos teniendo en el mercado eléctrico precios en muchas horas del año ya, precios cero. ¿Vale? Entonces, precios cero implica ganancias cero, implica inversiones cero. Por tanto, seguir aumentando la penetración de energías renovables cuando lo que vas a ganar es cero, pues se nos antoja muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que en ese escenario, plantear un cierre de las centrales nucleares españolas que producen más del 20% de la electricidad de España, pues es un error que desde luego pagaremos. A modo de colofón, Teresa Rivera, cabeza lista por parte del Partido Socialista como candidata a las europeas. Se baraja un posible pacto en función de los resultados electorales, Partido Popular, Socialismo Europeo, y Teresa Rivera quisiera o querría ser comisaria. ¿Te la imaginas como comisaria de energía? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, me la imagino perfectamente como comisaria de energía. Yo creo que Teresa Rivera a nivel europeo es una política muy bien valorada. Yo creo que en los círculos de la transición energética, en los círculos de la descarbonización, yo creo que es un referente europeo. Y también considero que Teresa Rivera, en cuanto ponga un pie más allá de los Pirineos, su antinuclearismo se va a, digamos, moderar. Ya le pasó a Nadia Calviño. Efectivamente. Manuel Fernández Ordóñez, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Siempre un placer. Fuerte abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, segundo gran asunto relacionado con las elecciones europeas de este domingo. La Unión Europea no solo tiene cada vez más capacidad para legislar sobre diferentes materias, también maneja mucho dinero. Y una de esas partidas son los famosos fondos Next Generation, unos fondos de los que España ha salido, en teoría, beneficiada. Atención al próximo vídeo. Vosotros sois muy jóvenes, pero en julio del año 2020, Pedro Sánchez, en plena pandemia, era recibido entre aplausos por su Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez había conseguido para España la aprobación de una ingente cantidad de fondos europeos a fondo perdido. A priori se hablaban de 140.000 millones de euros que la Unión Europea iba a destinar a España para salir de la crisis que había provocado el coronavirus en proyectos relacionados con el medio ambiente, la transformación digital, la innovación para invertir en sanidad, etc. Y el gobierno de Pedro Sánchez lo vendió como un gran éxito. Nos caía dinero del cielo, el maná prometido, 140.000 millones de eurazos para gastar en lo que el gobierno considere. 140.000 millones, estamos hablando de muchísimo dinero. Es casi un tercio del presupuesto anual que maneja el Estado español. Pues bien, esto es imagen del año 2020. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues el Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un informe que lleva por título El fiasco de los fondos europeos y donde pone negro sobre blanco al destino y la gestión de estos fondos. Algunas conclusiones. Bueno, para empezar, la Unión Europea ha prometido a España el desembolso de 163.000 millones de euros en total en fondos Next Generation. Pues bien, ¿sabéis cuánto dinero ha llegado a día de hoy a la economía real? Apenas 20.000 millones de euros, es decir, un 75% menos de lo esperado. Estos fondos se liberan año a año, empezaron a distribuirse en el año 2021 y se van a prolongar su reparto hasta 2025, incluso más allá. Pues bien, de todo ese dinero se ha ejecutado muy poco.
Y a la economía real, es decir, al sector privado, a las familias y empresas, apenas han llegado 20.000 millones, un 75% menos de lo esperado. El gobierno vendió entonces también que gracias a estos fondos la economía española iba a crecer una media de entre un 2,5 y un 3% anual. Pues bien, su efecto real sobre el crecimiento ha sido muy inferior. En los primeros años de desembolso, 5 veces inferior, y a medio plazo será más de un 50% por debajo de lo que prometió el gobierno de Pedro Sánchez. Pero el gran dato, lo más destacable, es que ¿a dónde va este dinero? ¿En qué se gasta? ¿Llega realmente a las familias? ¿Llega realmente a las empresas? ¿Llega a la economía real? No. El grueso de los fondos europeos va directamente a la administración pública, a los políticos. En concreto, el 80% de los fondos europeos ejecutados van a manos del Estado y las diferentes administraciones. Tan solo un 20% acaba en manos de las empresas privadas. Y por último, y ya para cerrar, resulta que este dinero regalado por parte de la Unión Europea a base de préstamos blandos o a base de subvenciones a fondo perdido, es decir, te doy el dinero, gástalo en lo que quieras o en una serie de proyectos que tú determines, lleva costes asociados porque son muchas las administraciones, son incluido, por supuesto, el propio gobierno, empezando por el propio gobierno, que a través de estos fondos lo que hacen es crear nuevos gastos estructurales. Si tú pones en marcha con este tipo de fondos, por ejemplo, una biblioteca, pues el mantenimiento de esa biblioteca lo vas a tener que asumir tú. El dinero que llega a Europa es para la construcción de la biblioteca, pero luego mantenerla, pagar a los trabajadores, el mantenimiento de la misma, etcétera, supone un coste estructural. Pues bien, el gobierno ha planteado 37.000 millones de euros en nuevos gastos estructurales, desembolsos corrientes, subsidios y subvenciones. Por lo tanto, esto nos va a terminar costando dinero. Los fondos europeos es el gran fiasco, la gran mentira. Es como el famoso Plan E de Zapatero, un enorme despilfarro de dinero público, en este caso pagado por los europeos, por los contribuyentes europeos, pero que no van a servir para nada, no van a servir para aumentar el crecimiento, ni aumentar el empleo, ni aumentar la riqueza de la economía española. En última instancia, va a ser dinero tirado a la basura que encima vamos a tener que costear en forma de gastos estructurales. Así que, no, los famosos fondos europeos por los que Pedro Sánchez era recibido entre aplausos por parte de los ministros, son un problema, son un error, son un gran desperdicio. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, espero que hayan disfrutado. Antes de nada, gracias a nuestros patrocinadores, a Primor, gracias a su patrocinio y su apoyo, pues es posible programas como este. Y gracias muy especialmente a vosotros por vernos y también, en especial, a nuestros socios, porque vivimos tiempos de incertidumbre, vivimos tiempos de amenaza. El gobierno nos quiere silenciados, nos quiere dóciles, habla de pseudomedios, la fachosfera, la máquina del fango. No le gusta la prensa libre. Esto es prensa libre. Esto es prensa independiente. No permitas que nos callen, no permitas que te callen ni que te tapen la boca. Estamos aquí para contar las verdades del barquero. Moleste a quien moleste, empezando por Pedro Sánchez y su nefasto gobierno. Y gracias a tu ayuda podremos seguir adelante en esta tarea. No nos callarán. Hay que apoyar la prensa libre e independiente. Por eso, para apoyarnos, puedes hacerte socio del Club B1 Media. Además, ahora, si te haces socio anual, tendrás un mes gratis. No hay nada más que le pueda fastidiar a Pedro Sánchez que contar con medios libres e independientes. Así que apóyanos en esta tarea. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres
defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana.